Bueno, y voy a presentar y darle a la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que es Charo Sestau. Está bien, Charo, ¿no? Sí, está bien. Charo es un Rosario, pero ella me dijo, decime Charo, así que es Charo Sestau, que actualmente es gerenta general de Recordati. Y, como decíamos en la previa, Charo, entender un poquito, bueno, esta aventura de trabajar en otro país, trabajar en la industria farmacéutica, y bueno, y un poquito tu experiencia. Pero bueno, comenzando por el principio, contanos hoy qué estás haciendo, dónde estás. Bueno, gracias Matías y gracias por la invitación. Hoy estamos acá en Buenos Aires. Recordati acaba de venir, se cumplió un año la semana pasada, que estamos acá en Argentina. Y es un laboratorio farmacéutico de origen italiano, aunque ahora también tenemos casa matriz para algunos de los productos en Suiza, por ejemplo, y en Francia. Y bueno, y el foco nuestro es enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras. Bien, ahora después vamos a entender un poquito tu formación y tu experiencia y bueno, que hace sentido que estés donde estés. Pero sí puedo adelantar que trabajás en la industria hace muchos años, ¿no? ¿Puedo decir 25? Sí, podés. Bien, entonces siempre nos gusta, con aquellos que tienen una experiencia tan extensa, entender, bueno, cómo es hoy, ¿no? Trabajar en la industria, digo, ¿qué cambios notás? Uno o dos, con aquellos de cuando arrancaste, ¿no? Esas diferencias significativas. Bueno, una pregunta así difícil de contestar en poco tiempo, claro. pero acá tenemos el sesgo, además de que yo arranqué en la industria. Primero estuve trabajando en laboratorio tipo CONICET, en academia, y después pasé a la industria y eso lo hice inicialmente en Estados Unidos. Entonces es distinto Estados Unidos de acá. Pero en general creo que es una industria que ha ido evolucionando. Cada vez hay más. Antes, por ejemplo, uno sabía que tenías un diagnóstico de cáncer y era una sentencia de muerte. Y ahora, por suerte, somos una generación donde tener un diagnóstico de cáncer no es nefasto. Vemos gente que puede vivir y convivir con un tumor muchos años, se ha hecho crónico. Entonces, da mucho orgullo pensar que podés trabajar en algo que impacta tan positivamente a la gente, ¿no? Bien, dirías que alta evolución y la tecnología, ¿cómo pegó acá? Sí, por supuesto. Y te iba a decir también eso, que después de COVID, además, ha habido un nuevo impulso donde creo que la población ha valorado mucho más lo que es el impacto de este tipo de esta industria, ¿no? Y de nuevas alternativas tecnológicas, donde hace 5 años nadie sabía lo que era un ARN mensajero y ahora pasó a ser... tema de todos los días. No sé si de todos los días, pero casi. Bien, y entonces para aquellos que tienen vocación, tienen interés o simplemente simpatía por la industria, esto que decías vos, qué bueno trabajar en un sector donde puede impactar positivamente, ¿no? en los demás, ¿qué tiene que tener alguien, digo, amplio, ¿no? Para trabajar en la industria? ¿Qué, no sé, competencias, habilidades? Alguien que diga, mira, si vos te querés meter acá, tenés que tener esto ahí preparado. Mira, creo que cada vez más tener un conocimiento científico, dependiendo qué rol en la industria, pero para muchos de estos roles te va a servir el haber tenido algún tipo de desarrollo en el área de salud, ser médico o ser biólogo, bioquímico. Ahora tenemos carreras nuevas, bioingeniería, biotecnología, porque el médico tiene cada vez menos tiempo. Entonces vos tenés que poder conversar con este médico y generar confianza y aportar valor, de decir, está esta publicación o tiene tal efecto secundario. O sea, tenés que poder hablar cada vez más el lenguaje de este médico. Después, también tener un fuerte sentido de propósito, tener un compromiso, una ética de trabajo fuerte, una gran orientación al paciente, hagas lo que hagas, porque es una industria que es muy linda y tiene muy buenos beneficios, pero también es muy exigente. Bien, o sea, me quedo también con esta formación técnica, ¿no? O sea, Sí. un poco vocación de vocación de servicio, pero también hay que tener saber, ¿no? Porque uno no puede meterse así solamente con la vocación de servicio, al menos, ¿no? ¿Es así? Es así. Bien. Si ves las búsquedas, abiertas, sí, para muchos de los roles se está pidiendo cada vez más en relación a hace 10 años. No alcanza con que tengas experiencia en ventas, por ejemplo, sino que muchas veces te van a pedir que seas enfermero, que seas nutricionista, que seas... así que esto realmente ayuda. Bien, y Charo, también la invitamos, o mejor dicho, a aprovechar su experiencia de trabajar en otros países, ¿no? Bueno, vamos a decir, vos naciste en Uruguay, Montevideo. Sí. Estudiaste allá y después desarrollaste tu carrera profesional, ¿en dónde? ¿Argentina? Sí, primero en Uruguay, después en Estados Unidos y después en Argentina, y ahora en Argentina. ¿Cuánto tiempo en Estados Unidos?
En Estados Unidos, 10 años. Un montón. Sí. ¿Brasil también algo o no? Brasil también, porque cuando me vine a vivir acá era un cargo regional basado en Brasil, pero como quería vivir acá por motivos personales, viajaba mucho, así que sí. Bueno, y la pregunta es, ¿qué contraste? O sea, vos naciste en Montevideo, sos uruguaya, ¿qué contraste profesionalmente, ¿no? Fuera de tu país que tal vez no hubieras encontrado en el tuyo? Que no tenés red de seguridad para empezar. O sea, nadie te conoce y es todo mucho más meritocrático, todo depende mucho más. Hablábamos de esto en otra instancia a propósito del tenis. En el tenis sos vos. Claro. Acá es un poco, estar en otro país es un poco como jugar al tenis, que sos vos y la pelotita. Acá sos vos y lo que puedas traerle a una compañía para agregarle valor. Entonces es muy meritocrático, mucho esfuerzo, pero también a veces en otros lados, después que probaste quién sos, es más fácil ir accediendo a distintas posiciones, ¿no? ¿Y cómo cierra entonces esa ecuación? Porque por un lado me decís, no hay red, por otro lado entusiasma, dirías que no es para cualquiera, lo recomendás, ¿no? No sé si es para cualquiera, pero el que le gusta el desafío, o sea, también está esto de decir, bueno, yo quiero hacer esto y a largo plazo esto es lo que quiero hacer. Esto es uno de los estadios intermediarios de pronto o intermedios para poder llegar a lo que vos querés a largo plazo. Y como experiencia está buenísimo. Y vos trabajaste en Estados Unidos, alguna vez hice esta pregunta y me dijeron, bueno, ¿en qué parte de Estados Unidos? Porque Estados Unidos es muy distinto, ¿no? Sí, tal cual. ¿Vos estuviste en dónde? Yo empecé primero, antes de pasarme a la industria, en Nueva Orleans, donde estuve haciendo trabajo académico y después en el Hospital de Niños de Nueva Orleans, que era realmente muy pobre, era el hospital de niños público, teníamos una demográfica de pacientes que era de bajos recursos. Es uno de los estados más pobres de Estados Unidos. Y después me fui a Boston, que es lo contrario. Claro. Y ahí trabajé en el hospital Brigham and Women's, que es privado, que es muy bueno, y pasé a la industria. Así que sí, totalmente distinto. ¿Y en cuál te gustó más trabajar? Ay, los dos fueron diferentes, los dos me encantaron. Bien. Bien, es una pregunta obvia y también la respuesta también. Bueno, mala pregunta. No, pero quiero saber esto. Dirías, trabajar en Estados Unidos, completame. Trabajar en Estados Unidos es muy distinto de lo nuestro. Y te voy a poner un ejemplo de cuando yo trabajaba. Yo me fui de Uruguay como bióloga que hacía genética en un laboratorio. Uno hace un experimento y cuando lees el protocolo, que es como la receta de cocina, te dice, bueno, ahora ponga su tubo y lo deja ligando a 4 grados 3 horas. Vos dejabas ligando, que es una reacción que se da, y te ibas al patio y charlabas con tus compañeros del laboratorio de al lado. En Estados Unidos, yo cuando leía el protocolo te decía, ahora deja ligando 3 horas. Mientras, para aprovechar el tiempo, usted va a ir haciendo A, B, C, D. Entonces, claro, yo decía, por eso son tan productivos, porque lo que en Uruguay nos lleva una semana, acá le lleva 2 días. Pero ¿qué pasa? Te perdiste la charla con el compañero de al lado. El mate. El mate, la charla, che, no probaste esto y a mí me pasa tal cosa. Y eso yo creo que está muy bueno, es lo que en tu mundo tal vez se llame habilidades blandas, pero te da otra cabeza mucho más amplia. Entonces no es tan eficiente, pero te aporta mucho más, es más rica. Y trabajar en Argentina, ¿qué contraste acá? Digo, no digo, pero como característica, o sea, esto más flexibilidad. Mucho más flexibilidad y aparte el argentino, por eso a todos los argentinos les va tan bien afuera, estás todo el tiempo pivoteando. Eso que en otros lados es por diseño, bueno, habría que pivotear, acá vos no te das cuenta de que te levantaste, estás pivoteando. Viniste a la radio, no te anda el micrófono y ya trajiste una alargue de al lado, ¿no? Me interesa, es como que afuera lo hago como simulacro y acá lo hago en la vida real. Afuera yo creo que se trata de, no está esta necesidad. Pero las cosas en principio funcionan. No sé si afuera, no te estoy hablando afuera, sí. Brasil o Ruanda, te estoy hablando Estados Unidos. Las cosas están mucho más organizadas. Hacías un pedido de un agente para el laboratorio, vos lo tenías porque DHL te entregaba a las 10 de la mañana. No tenías complicaciones que acá de pronto, no sé, se quedó el camión cuando salía de ese tipo de cosas que hace que estés todo el tiempo más como MacGyver, digamos. Claro. Estaba tentado de preguntarte de toda esta experiencia en qué país elegirías trabajar, pero no te lo voy a hacer porque me vas a decir que en todos un poquito, ¿no? En todos, digo, todos tienen algo bueno y algo malo, ¿no? No existe el país perfecto para trabajar.
Yo siempre digo que es como si vos comiste pollo toda tu vida. Te gusta el pollo, pero si vos un día comiste pollo, otro día carne, vas a querer comer un día pollo, otro día carne. A todos nos gusta de alguna forma variar en todos los sentidos, porque es lo que te permite el estar expuesto a distintas cosas y tener distinto tipo de recompensa también. Entonces dirías que tal vez lo ideal sería tener una experiencia así global, Sí. de un poquito de cada lado. Para mí está buenísimo que todo el mundo al final de su vida profesional haya tenido por lo menos algún tipo de roce o de pasaje por una de las otras. Al menos para ver, lo hice, no me gustó la cultura o no me gustó la problemática. Pero está bueno estar expuesto a eso. Bien, estamos hablando con Charo Sestau, que es gerenta general de Recordati. Y imagino, Charo, que en este recorrido has tenido distintos equipos, ¿no? Más chicos, más grandes, ¿no? Así que, bueno, los famosos desafíos de todo quien tiene que liderar, ¿no? Algo que podamos compartir, te lo pongo en este lado. Aquello, digamos, que un líder, un gerente general, tiene que hacer algo que, viste, mira, esto siempre hacelo y esto trata de evitarlo porque no está bueno, ¿no? El famoso error, esto no, y tal vez una recomendación básica. Ay, no sé si hay una receta La receta así. La receta Sestau. La receta Sestau, para mí, gente que sepa de algo, tratar de contratar gente que no sea igualita a mí, que te tienta mucho. Yo soy de base científica y me gusta, por mi deformación profesional, gente que también tenga una base científica. Pero no es lo que necesito, porque eso de pronto lo cubro yo. Entonces, si hay alguien que sabe muchísimo de asuntos regulatorios o que sabe muchísimo de, yo qué sé, PNL, que hablábamos antes, de pronto esa persona va a ser la que traiga esa fortaleza al equipo. Lo que no es negociable es la cultura, los valores, gente que trabaje con compromiso, gente que se pueda manejar, que sepa que tiene que hacer algo, hacerlo en el horario que quiera, manejarte por objetivos, en definitiva. Y si entonces vos decís que si es un experto técnicamente, sabe lo que sabe, pero no te gusta la forma en que se maneja, ¿lo dejamos de lado? O sea, ¿no? Sí, para mí sí. Para mí tenés lo negociable y lo no negociable, lo que es coachable y lo que no es coachable. Alguien que tiene las capacidades, que tiene el potencial, que no ha tenido la exposición a esas situaciones, pero que lo puede desarrollar. Si tiene el mindset, o como se llama, la actitud correcta, voy para adelante, mentoreo a esta persona y sin dudas. Y si no, pero si sabe mucho y hay una discordancia en cuanto a valores o demás, no. Bien, ahora vamos a ir en el segundo bloque a entender un poquito más, bueno, cómo fue el comienzo de Charo y qué formación, pero sí uno ya intuye que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, ¿no? Y esto de investigar. La pregunta que te quiero hacer es, cuando uno estaba investigando, estabas ahí preparándose, ¿escuchás música? ¿Te gusta música de fondo? ¿Sí? Si estoy sola, sí, pero si estás en el laboratorio y hay mucha gente, no, porque jorobás al otro. Y cuando estás solo, ¿qué tipo de música te gusta? Lo principal. Lo que sale ahí. De todo, puede ser. Ahora en este momento, Vivaldi, otoño de Vivaldi porque es otoño, pero Shakira me encanta también, por ejemplo. Bueno, es otoño, podemos buscar un poquito de eso. Mientras uno está investigando, vamos a ir a un poquito de música y después vamos a seguir conversando con nuestra invitada del día de hoy, Charo Sestau. Con esta música es obvio que estamos en el otoño, ¿no? Falta poquito de un mes para que arranque el invierno. Pasaba, Vivaldi con esta, ¿no? Apellido de Charo, ¿no? Sí, está muy bien. Nuestros invitados son los que eligen la música. Estamos hablando con Charo Sestau, que es gerente general de Recordati. Y bueno, entendiendo su carrera profesional, que como decíamos había arrancado en Uruguay. ¿Te acordás, Charo, de tu primer trabajo? Uy. Sí, a ver. ¿Te acordás? Sí, No, el primero, no, clases. No, porque siempre... ¿Full time? Sí, porque acá siempre los invitados tienen un momento de duda, ¿no? Que van así como scrolleando. Digo, el primer trabajo donde uno tenía un jefe, donde a uno le pagaban. Mi primer trabajo fue en horaria, daba clases, que eran muy poquito, daba clases de inglés, clases de ciencias, pero no era con un jefe, era como particulares. Y está bien, ¿y después? Di siempre clases y después el primer cargo fue que empecé en genética en Uruguay, en exactas, honoraria, y después ya tuve un cargo de ayudante grado 1. Muy bien, ahí sí tenía jefe, ¿no? Ahí sí tenía un jefe, bien. que era, sí. ¿Te acordás de ese jefe o no? Me acuerdo de ese jefe.
Bueno, ¿y ahí cuánto tiempo estuviste ahí, más o menos? Ahí, desde que empecé desde el año, sí, como 6 años. Ah, un montón. Me sirve entonces, como dicen los chicos, Ay, porque lo que a te ver. quiero preguntar es, ¿qué aprendiste durante ese trabajo? Te voy a dar tiempo, tranquila. ¿Qué aprendiste en ese trabajo durante 6 años que te fue útil, ¿no? Pues nosotros tenemos la teoría acá, que uno en el primer trabajo es así como el primer amor, ¿no? Que para uno lo marca, acá positivamente. Entonces, queremos confirmar que hayas aprendido algo valioso, que después lo incorporaste y lo usaste en el resto de tu carrera profesional, bueno, en el resto de los trabajos. ¿Hay algo ahí que te hayas llevado y digas, mira, esto me lo llevo de acá? Una de las cosas que aprendí, tenés que saber inglés, Mirá, porque era en el laboratorio, bueno, era en genética, en Uruguay, en la UDELAR, que es la universidad donde me formé, que es como la UBA, pero de Uruguay. Y era, sí, en el departamento de genética, y realmente había mucha diferencia entre los que podíamos hablar en inglés, yo había estudiado antes, y los que no. Y después el trabajo en equipo, que eso fue porque algunos sabíamos más de una técnica, otros más de otro. Trabajábamos en Chagas, en enfermedad de Chagas. mira, muy bien. Bueno, y entendimos también, después de estudiar en Uruguay, ¿no? Ahí te recibiste ¿era? Sí, licenciatura en ciencias biológicas. Bueno, y después tuviste otro recorrido, estudiando también en Estados Unidos, ¿no? Sí, yo después de la licenciatura empecé a hacer el posgrado en genética con el mismo jefe y además concursé y tenía un cargo en Facultad de Medicina también en genética. Bien. Y ahí me fui a Estados Unidos, como habíamos conversado, para hacer investigación allá. Y ahí fue donde pasó todo esto que te contaba, ¿no? Que las cosas todas funcionaban, nada se rompía, todo bárbaro, todo era eficiente. Pero yo empecé a sentir que le perdía la pasión a hacer ciencia. Yo trabajaba en investigación en Chagas, pero sentía que lo que hacía no estaba impactando a gente que vivía con Chagas en ese momento. Y ahí empecé a pensar qué pasa si, además de hacer esto, lo complemento con algo complementario y diferente. Y ahí fue donde vino la idea de hacer un MBA. Una maestría en negocios. Una maestría en administración, sí. ¿En qué parte de Estados Unidos? Bueno, pensé que lo quería hacer en un lugar donde hubiera biotecnología. Y en ese momento era Boston o San Francisco. Empecé a mandar currículums para todos lados. Lo mío es la persistencia. Muchos currículums. Y bueno, me contactaron de uno de los lugares donde me había presentado, que era en el Children's Hospital de Boston. Un doctor Brenner me dice, mi hermano en el Brigham and Women's está buscando a alguien. Eso era como un tiro en la oscuridad. Y bueno, y ahí me presenté, entré y les dije, puedo trabajar acá un año mientras que me preparo para hacer el MBA, que para estudiar en Estados Unidos tenés que escribir ensayos, pasar exámenes, o sea, es... Así que, bueno, y así fue como me fui a Boston a trabajar y a hacer el MBA. ¿Y cuánto duró esa maestría, ese MBA? ¿Cuánto tiempo? ¿2 años? Yo lo hice full time, fue 2 años full time. ¿Y qué es lo principal para aquellos que nos escuchan y están considerando tal vez estudiar algo en Estados Unidos, en otro país? ¿Qué es lo principal que te aporta este tipo de maestrías, un MBA? Mira, yo siempre les decía a todos, tenía muchos que eran economistas, contadores, para ellos era mucho más fácil. Para mí la única materia que era más o menos era estadística. Todo lo demás, macroeconomía, nunca había tenido. Así que para mí fue una curva de aprendizaje muy grande. Además recibí una beca, con lo cual tenía una presión muy fuerte de mantener la nota, siendo todas las materias diferentes. Y lo que me llamó mucho la atención es que en Estados Unidos, de entrada, empezás a tener en paralelo cómo preparar tu currículum y cómo venderte. Que eso acá, Mira. en aquel momento, no. Tenías talleres de currículum, talleres de entrevistas, y después te asignaban a un equipo y de entrada mapeaban fortalezas y debilidades de cada uno. Mi equipo eran 2 americanos, un chino, uno de Sri Lanka y yo, que era la única mujer. Y bueno, y era de cómo te manejabas vos con el conflicto, cómo te manejabas vos, eras extrovertido, eras introvertido. Así que todo eso para mí fue todo súper valioso. O sea que de movida ya te preparaban para la búsqueda laboral. Sí. Y la última, o sea, este recorrido tiene que ver con el espacio de la educación formal, que en tu caso fue amplia, fue intensiva. ¿Qué lugar tiene esa formación universitaria formal en el éxito profesional? ¿Es indispensable? ¿Acompaña? ¿Es básico? Depende, es la respuesta. Pareces economista. Y bueno, economía la cursé también. Claro. La aprendí ahí. No, depende, porque depende de
en qué cancha estás jugando, como me digas, voy a jugar, bueno, ¿juego de local o juego de visitante? Ya es distinto, yo estaba jugando de visitante en una ciudad donde estaba Harvard, el MIT, yo no fui a ninguna de estas, donde yo no tenía conocidos en la industria, entonces mi validación venía por haber tenido ese MBA, haberlo hecho bien, y además aproveché a hacer materias del MBA con pasantías o con investigaciones dentro de compañías que a mí me interesaban. Entonces vos decís que si uno no juega de local, si uno no tiene garantizadas algunas cuestiones, mejor tener una buena educación. Sí. Bien, para estar seguros. Sí, no quiero ser determinista porque creo que en los jóvenes de hoy eso de pronto tiene un rol que es menor, de pronto no es tan esencial como en nuestra época donde esa educación, ese título validaba a quién vos eras, claro, frente al que te iba a controlar. Ahora no tanto. Ahora tenés influencers que de pronto les va bárbaro y no tienen un título. Entonces depende de lo que definas éxito, depende qué tipo de trabajo te refieres, ¿no? Bueno, y ya que le hablamos a los jóvenes, Charo, últimas 2 recomendaciones. Vamos a hablarles a las nuevas generaciones de 2 lugares, ¿no? Vos sabés que hoy, la primera, ¿pensás que los chicos quieren seguir siendo número 1, gerente general de una empresa o pasó de moda o es un mito que pasó de moda? No todo el mundo es número 1 porque quería ser número 1, claro, para empezar. Claro. A veces es como la vida te fue llevando. Creo que no, porque creo que están más relajados que nosotros. Me parece que hay menos receta que en nuestra época. Hace una generación, o hace 2 generaciones, vos eras abogado, te iba a ir bien. Eras contador, te iba a ir bien. Ahora ya esa línea ya no es así. Y creo que se busca lo lúdico o lo placentero mucho antes de la capacidad de espera o de las ganas de esperar que teníamos nosotros cuando éramos más chicos, ¿no? Bueno, pero para aquellos que sí quieren llegar a ese camino, sí, una recomendación tuya, Charo, para conseguir ese objetivo. ¿Qué le dirías que tienen que hacer? Estudiar algo que sea lo más profundo posible, y siempre recomiendo muy nerd lo mío, pero estudiar algo como física, para mí, y tengo mi sesgo de exactas también, ¿no? Vos aprendés a resolver problemas. El aprender a resolver problemas, o filosofía, el pensarlo y el pensar en forma profunda es después trasladable a muchas otras áreas. Entonces, en este sentido, es algo que va a ser vertical a toda tu vida y te va a acompañar siempre. O sea, que te pasás la vida resolviendo problemas, básicamente. Con la capacidad de resolver problemas aplicables a distintas situaciones. Muy bien. Y la otra recomendación final, Charo, es para aquellos que quieran trabajar en otro país, ¿no? O sea, de vuelta, tenemos gente joven, dice, me voy a otro país a trabajar, ¿cómo me tengo que preparar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Una reflexión final. Para mí está muy bueno que los que puedan tomen esta oportunidad de ir. Puede ser Estados Unidos, puede ser otro país, obviamente. Está muy bueno aprender idiomas. El inglés para mí cada vez más es necesario, ya no es más opcional. Y me parece que está muy bueno porque te sentís que estás en un lugar de nuevo, donde no tenés esa red de seguridad. Hoy igualmente las comunicaciones, hay mucho más vuelos, es mucho más barato, tenemos WhatsApp para hablar con la familia. Pero está muy bueno porque podés ser vos mismo sin ese ambiente que de alguna forma está poniendo restricciones, ¿no? A tu capacidad de... Y tenés que aprender a manejarte solo, cocinar, comer, no te lavas la ropa, no tenés ropa para cambiarte. Entonces, en una cultura como la nuestra, donde por distintos motivos uno vive con los padres hasta mucho más de los 18, como se hace en otros países, en Europa y en Estados Unidos, te permite cortar un poco ese cordón umbilical y creces un montón más y te conoces más a vos mismo también. Experiencia de vida más que profesional. Sí, sí, las dos cosas, pero de vida mucho más profundamente todavía. Bueno, hasta aquí llegamos, señor Moyano, con nuestra invitada del día de hoy, nuestra amiga Charo Sestau, ¿no? Acá que nos ha acompañado para conocer un poquito esto. Bueno, gracias por la visita, Charo. Y nosotros, amigo Moyano, nos vamos a estar reencontrando la semana que viene, como es costumbre aquí en Millennium, todos los lunes, 16:30, con Humanos con Recursos.